El tema número 6, la causa y la forma de los contratos. Para referirnos a lo que es la causa del contrato, vamos a ir a los antecedentes de lo que era la causa en el derecho romano y vamos a decir que en el derecho romano solamente conocían lo que era la causa eficiente y no así la causa de la obligación ni la causa de los contratos. Y la causa eficiente, según los tratadistas, son figuras de las cuales surgen esas obligaciones. En realidad son las fuentes de las obligaciones y estas van a surgir de los contratos, los cuasicontratos, los delitos, los cuasidelitos. Y esta causa eficiente consistía en las formalidades a través de las cuales se generaban las obligaciones de tipo jurídico, pero sin embargo esta causa eficiente trajo consecuencias porque catalogaba las obligaciones como independientes. Si una de las partes no podía cumplir con su obligación, bueno, no importaba que si la otra parte sí podía, entonces esta tenía que cumplir sí o sí su parte. Es decir, que las obligaciones eran separadas, cada cual por su parte, no había una interdependencia de las mismas. Por ejemplo, podría ser que una persona se comprometía a devolver una suma de dinero que recibiría en préstamo, y esta debía cumplir su compromiso aunque la otra parte no hubiera efectivizado el préstamo. Esta causa eficiente era irracional, era ilegal, atentaba contra todos los derechos de los contratantes, no había justicia conmutativa, no existía equidad. Es así que esto trajo las consecuencias, ¿no? Y los tratadistas, los canonistas empezaron a estudiar para poder equiparar estas contraprestaciones y salir de lo irracional que era la causa eficiente. Es así que introducen la causa de la obligación a través del principio pacta sunt servanda, a mantener su palabra frente a otro contratante que no la mantiene. Así también incursionaron en lo que eran los móviles, las razones por las que las partes asumen sus compromisos y crearon la causa del contrato. Y vamos a decir que existen dos corrientes en la doctrina y en el derecho francés sobre la causa. Unos que defienden la necesidad de la causa dentro de los contratos y son los causalistas, y otros que opinan que la causa es inútil, es falsa, no es un elemento esencial de los contratos y debe ser excluida. Estos son los anticausalistas, ¿no? Que están en contra de la causa como un elemento del contrato. Por lo que vamos a conocer tres clases de causa. La causa eficiente, que ya la hemos analizado, que era la causa que aplicaban los romanos, una causa que era irracional, una causa que conceptualizaba las obligaciones como independientes, ¿no? Y la causa de la obligación, que es un elemento técnico que va a regular las interdependencias de las obligaciones, que busca la equidad, que busca una contraprestación igualitaria entre las partes contratantes, se traduce en un fin inmediato, típico, impersonal, inmutable y abstracto. Y vamos a dar el ejemplo de la compra-venta, que en realidad este sería el género. Dentro de la compra hay varias figuras, ¿no? La compra-venta de inmueble, la compra y venta de bienes muebles, la compra y venta de semovientes. Sin embargo, la causa de la obligación de este tipo de contrato siempre va a ser la misma. El vendedor busca para sí el pago de lo que está vendiendo y el comprador busca obtener ese derecho propietario, y esto va a ser el común denominador en todos estos tipos de contratos. Lo mismo sucede en los contratos de arrendamientos, que sería el género, y sus diversas figuras: arrendamiento de bienes muebles, por ejemplo, vajillas, mesas, arrendamiento de inmuebles, una habitación, un departamento. Esta causa de la obligación siempre va a ser la misma en estos contratos, ¿no? El arrendador busca que se le pague un canon de alquiler y el arrendatario busca el uso, el goce de ese bien, ¿no? Que está arrendando.
En cambio, en la causa de los contratos se refiere a ese móvil, a esa razón que le llevó a la persona a suscribir ese contrato, a realizar ese negocio jurídico. Está relacionado con la parte psicológica, privada, particular de las causas y es distinto a la causa de la obligación porque se refiere al elemento volitivo. Esta sí es cambiante, no es como la causa de la obligación que siempre va a ser la misma cosa que buscan las partes, ¿no? Obtener ese derecho propietario, obtener el pago de lo que está vendiendo en la compra-venta y así también el arrendamiento. Aquí varía de acuerdo al contratante, de acuerdo al móvil psicológico que lo está induciendo a realizar ese contrato. Puede ser que una persona compre un departamento y cuál puede ser el motivo, la razón psicológica, habitar en él, volver a venderlo, tal vez compre una casa, puede construir tiendas para alquilarlas. Esto variará de acuerdo a la persona, ¿no? ¿Cuál es el motivo, la razón por la que está realizando ese contrato? A eso se refiere la causa de los contratos. Y vamos a ver de qué forma se aplica la causa de la obligación a los contratos. Hemos dicho que la causa de la obligación se refiere a la equiparación de contraprestaciones, busca la igualdad de las partes y siempre va a ser la misma de acuerdo al género de los contratos. Y según los causalistas, esa causa de la obligación en los contratos bilaterales se refiere a que la obligación de una de las partes contratantes es la obligación, es la causa de la obligación de la otra, ¿no? En estos contratos de compra-venta, el vendedor va a firmar la minuta definitiva de compra-venta porque el comprador le va a pagar un precio. Esa será su causa de la obligación. Y en los contratos reales, por ejemplo, en los contratos de depósito, se tendrá que hacer la entrega de la tradición de la cosa para que se pueda restituir la misma. Entonces, en los contratos reales, específicamente del ejemplo que les estoy dando, la causa de la obligación será la restitución de la cosa que se ha recibido. Y en el título gratuita, la causa radica en el animus donandi, ¿no? Y también tenemos la causa de la obligación según los anticausalistas, y esta teoría es defendida por Planiol y nos dice que la causa es inútil, es falsa, dice, y contradice a los causalistas porque no puede ser que se conciba la causa de la obligación de forma separada cuando éstas nacen de forma simultánea. No es como dicen los causalistas, ¿no? Que la obligación de una de las partes es la causa de la obligación de la otra. Esta conceptualización causalista hace pensar que primero van a ser una obligación y la otra todavía no ha nacido. Y dicen los anticausalistas que las obligaciones nacen de forma simultánea y no separada, ¿no? Y es inútil porque para nulificar un contrato no se necesita la causa, se puede recurrir a otros elementos del contrato como el consentimiento y el objeto. Anteriormente hemos analizado que tiene que existir un objeto para que el contrato tenga validez y a falta de este será nulo. Entonces dice eso Planiol, que no es necesario recurrir a la causa para lograr la nulificación del contrato, sino que podemos recurrir también al objeto o también al consentimiento, ¿no? En el caso de la donación, cuando la parte que realiza la donación señala que en realidad no ha existido consentimiento o ese consentimiento ha sido arrancado por error, por dolo, violencia, también se podrá lograr la anulabilidad del contrato y cuando se trata de un error esencial, de acuerdo al 549 del Código Civil, la nulidad del contrato. Los neocausalistas sostienen que el cumplimiento de una obligación constituye la causa de la obligación de la otra parte contratante. Aquí los neocausalistas ya están agregándole algo, ¿no? A lo que decían los causalistas, que es el cumplimiento de la obligación. Y esta teoría es criticada porque dice que la causa del contrato es un elemento de formación y no una forma para hacer cumplir el contrato, no una forma de ejecución del contrato. Si tienen su código, vamos a leer el artículo 489, 490 del Código Civil. El 489 nos habla de la causa
¿ya? Y nos dice, la causa es ilícita cuando es contraria al orden público o a las buenas costumbres, o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de la norma imperativa. Y nos habla del motivo ilícito. El contrato es ilícito cuando el motivo que determina la voluntad de ambos contratantes es contrario al orden público o a las buenas costumbres. Por este tema de la pandemia, he escuchado que un artista ha salido a decir que para salvar a su mamá y a sus hermanos, y es más, le propusieron que por el plasma él les ceda el derecho propietario de su vehículo, ¿no? Y él estaba dispuesto a hacerlo. Hemos visto que en la causa de la obligación busca la igualdad de las contraprestaciones. En este ejemplo que les doy, donde él tenía que en realidad liberarse de ese derecho propietario, entregar su movilidad a causa de plasma. ¿Esto será un contrato lícito? Opiniones. La causa de la obligación habrá equiparación de contraprestaciones. ¿Qué es lo que busca el contrato de compra-venta? Hemos dicho que persiguen lo mismo, ¿no? Uno quiere que se le pague y el otro quiere adquirir ese derecho propietario, pero en realidad aquí en este ejemplo uno va a adquirir el derecho propietario, al otro no se le va a pagar en dinero. Y es más, el plasma no equivale a un vehículo. Este es un claro ejemplo de que aquí no existiría una causa de la obligación, ¿no? Esto sería ilícito, es un contrato ilícito. También podemos poner un ejemplo de motivo ilícito cuando una persona adquiere un cuchillo, digamos, de una buena marca, realiza el contrato de compra-venta, la causa de la obligación está cumplida, uno adquiere el derecho propietario, se le paga al vendedor, pero ese cuchillo es para matar a su esposa. Aquí el motivo, la causa que le está llevando a esta persona a realizar este contrato de compra-venta es ilícito, ¿no? El fin que persigue, el motivo interno que tiene es ilícito. Y móvil o motivo del negocio jurídico, hemos dicho que el fin es subjetivo, concreto, inconsciente, mediato, inconsciente, porque depende de las partes contratantes, subjetivo, depende de la parte interna, ¿no? Mediato se va a materializar una vez se perfeccione el contrato. Si él quiere matar a su esposa, primero va a perfeccionar el contrato, ¿no? Va a pagar por el cuchillo, se le va a entregar y él hará lo que le ha motivado, ¿no? Lo que su parte interna le ha llevado a hacer. Recién podrá ir a su casa y, si en este caso, cometer ese asesinato, ¿no? E incurrir en un delito. Lo mismo al comprar una casa. Si la persona compra su casa para habitarla, una vez perfeccionando el contrato, podrá mudarse y podrá hacer uso de ella, ¿no? ¿Y cómo vamos a reconocer los elementos del contrato del 452? Hemos hablado del consentimiento, del objeto, la causa y también del móvil psicológico, ¿no? Preguntar, ¿ha querido? Sí, ha querido, entonces ha habido consentimiento. ¿Qué ha querido? Una casa, un vehículo, unas joyas. Estamos determinando el objeto, ¿no? ¿Por qué ha querido? Porque quería ser propietario de esa casa. ¿Y para qué ha querido? Para darle un hogar a su familia. Ha comprado ese vehículo porque quería darles comodidad para llevarlos al colegio, ¿no? Así podemos identificar los elementos del contrato. Forma y prueba de los contratos. Tenemos en el 491 el ab solemnitatem, que los vamos a leer, ¿no? Que eso le va a dar la esencia y validez al contrato y señala en el 491 de nuestro Código Civil contratos y actos que deben hacerse por documento público, deben celebrarse por documento público, inciso A, el contrato de donación, excepto la donación manual. Inciso 2, la hipoteca voluntaria. Inciso 3, la anticresis. Inciso 4, la subrogación consentida por el deudor. Inciso 5, los demás actos señalados por la ley. Aquí este código nos está detallando los documentos que deben realizarse por documento público, que deben cumplir esa formalidad que la ley expresamente está determinando.
Si no se cumple con estos requisitos, el contrato será nulo, ¿no? Y hemos avanzado y hemos dado ejemplos sobre estos contratos. Si además, si realizamos un contrato de anticresis, que este debería realizarse en documento público y lo realizamos en un documento privado, ese contrato va a ser nulo y tampoco se podrá inscribir el mismo en derechos reales, ¿no? Para darle la protección a ese anticresista de preservar su dinero y tener preferencia también en la inscripción. También el 493 en su parágrafo 1 señala, ¿no? Si la ley exige que el contrato reviste una forma determinada, no asume validez sino mediante dicha forma, salva otra disposición de la ley. Y el parágrafo 2 nos dice, fuera del caso previsto en el parágrafo anterior, si las partes han convenido en adoptar una forma determinada para la conclusión de un contrato, esa forma es la exigible para la validez. ¿Qué significa esto? En el 491 no nos habla de la forma que debe cumplir un contrato de compra-venta. Los contratos de compra-venta son contratos que se perfeccionan con el consentimiento. Vale decir que se pueden hacer por documento privado o también por documento público, porque la ley no está estableciendo una forma determinada, ¿no? Lo mismo los contratos de préstamo de dinero se hacen en documento privado y si uno quiere inscribir esa hipoteca, porque los bancos realizan estos contratos preferentemente cuando quieren inscribir una hipoteca en el inmueble, van a cumplir lo del 491, le van a dar esa forma a ese documento de préstamo de dinero para gravar ese bien inmueble, ¿no? Para asegurar la devolución de su préstamo. Pero hay contratos que también se realizan de préstamos de dinero, así en contrato privado, porque no van a realizar lo del inciso 2 del 491, ¿no? No van a realizar esa hipoteca voluntaria del bien inmueble, sino que van a garantizar con todos sus bienes habidos y por haber, sus bienes muebles, ¿no? Sus bienes presentes y futuros. Cuando el deudor no tiene un inmueble, un patrimonio específico, se hacen así los contratos de préstamo de dinero. El ad probationem nos habla de que si bien hay contratos que la ley no determina expresamente qué forma deben tener para efectos de prueba, estos deben cumplir cierta formalidad. En una demanda de asistencia familiar, la parte demandante introduce, presenta como prueba documental en su demanda un contrato de alquiler de una habitación, ¿no? Para demostrar que ella tiene gastos y necesita una asistencia familiar que le ayude a contar, a cubrir los gastos que tiene, en beneficio también de su hijito menor de edad o de sus hijos. Y la otra parte, la parte demandada, presenta como prueba un documento de anticrético en documento privado, no tiene, no lo ha llevado al notario, ni tampoco la parte demandada no ha llevado su contratito de alquiler al notario. En este caso, en audiencia, los abogados tendrán que pedir la exclusión de estas pruebas, de la parte demandada, la parte demandante, la parte demandada tendrá que objetar ese contrato de alquiler, ¿no? No tiene reconocimiento de firmas. ¿Qué validez puede tener? Es un simple documento privado. Y la parte demandada tendrá que objetar ese contrato de anticrético privado que ha adjuntado porque no cumple con el 491 que dice que este tiene que tener la forma de documento público dirigido al señor notario de fe pública. El 1297 nos habla de la eficacia del documento privado reconocido, ¿no? En este caso, de la parte demandada que introduce ese documento de alquiler, debió haber ido al señor notario de fe pública para hacer el reconocimiento de firmas y rúbricas porque le iba a ayudar, esa prueba iba a ingresar a ser valorada dentro de ese proceso porque para ciertos casos los contratos tienen que tener una validez y esa validez, esa la da el notario de fe pública, ¿no? En el caso del contrato de anticrético, aunque haya ido al notario de fe pública, no cumplía con lo establecido en el 491, ¿no? Con esa forma exigida por ley. Así que tampoco iba a poder hacer el protocolo que la ley exige, ¿no?
para algunos casos, en este tema de prueba, se necesita darle esa formalidad, ¿no? Hemos terminado con la clase del día de hoy.